A mí me toca hablar acerca del pan, el pan que nosotros vamos a compartir en un momento más. Quisiera ponerlos en contexto para que entiendan y que todos podamos entender qué es lo que significa este pan. Antes de poder hacerlo, vamos a comenzar con una oración para que todo esto pueda ser dirigido por el Espíritu Santo. Así que cada uno donde esté, que incline el rostro. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, invocando tu Santo Espíritu en esta hora para que sean tus palabras las que hablen a través de mí, Señor, y que de esa manera podamos profundizar en el símbolo, Señor, de lo que verdaderamente significa el pan y qué es lo que nosotros debemos hacer en relación con ello. Todo esto te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos confiando en los méritos de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a pasar a descubrir aquí, así que pasen las diaconisas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a comenzar leyendo en Mateo 26, 26. Nos dice así: y mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió. Dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed esto es mi cuerpo. Por lo tanto, aquí ya nos está Jesús mismo dándonos el significado que representa el pan, el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué verdaderamente es el cuerpo de Cristo? Si nosotros vamos a Lucas 22, 19, se repite la escena vista desde otra perspectiva y nos agrega algo más. Dice: y tomó el pan, dio gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y da este mandato también de seguir repitiendo este rito. Este cuerpo, que es este pan sin levadura, este pan sin pecado, que fue dado por nosotros. En ese momento el cuerpo de Jesús todavía estaba sin pecado. Pero después, cuando Él pasa a Getsemaní, como lo estuvimos estudiando anoche, Él recibe toda la copa de la ira de Dios, recibe todos los pecados de toda la humanidad, los nuestros y los de todas las generaciones. Son depositados sobre su conciencia. Y ahí luego este cuerpo, ya demacrado, desfigurado su rostro en ese momento por recibir todo ello, Él está en un momento de mucha aflicción. Luego pasan todas las escenas que ya nos comentó nuestro hermano Pablo, de ser azotado, ser escupido, ridiculizado, golpeado. Pero en realidad lo que más pesaba sobre él era la carga del pecado, en su corazón, en su conciencia. Eso era lo que más le dolía. Él sentía esa separación con el Padre. Pero a través de comer este cuerpo sin pecado, este pan que representa el cuerpo de Cristo sin pecado, nosotros recordamos a Jesús. Si vamos a Efesios, vamos a encontrar algo muy interesante acerca del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 nos dice: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Bajo los pies de Cristo. Aquí nos está hablando de Jesús. Y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todo. Por lo tanto, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por lo tanto, participar de este emblema que sería el pan sin levadura, también es participar de esa iglesia, pero esa iglesia pura, ¿verdad? Sin pecado, porque es sin levadura. Nosotros ya nos hemos lavado los pies, ya han sido lavados nuestros pecados mediante esto. Y con esto nosotros vamos a confirmar ese pacto con Dios. Si vamos a Colosenses, en el capítulo 1, versículos 18 al 23, nos dice: Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Por qué nos dice que es el primogénito de los muertos? Si Jesús murió en el año 4000, ¿verdad? El año 31 de nuestra era. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? ¿Quién fue el primero en morir? ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecan? ¿Qué sucede en ese momento? Que se hace un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué se sacrifica? Un cordero. Y también la Biblia nos dice que el cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Por lo tanto, él ya se había entregado para morir por nosotros. Y él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Después nos dice: en otro tiempo, debido a vuestras malas obras, vosotros erais extraños y enemigos en vuestra mente, pero ahora Cristo os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles ante él. O sea que a través de este cuerpo, nosotros también somos limpios. Somos presentados delante del Padre sin mancha. Pero aquí hay una condición: si permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. Y aquí hay algo que es muy simbólico para nosotros, porque sabemos que no en cualquier lugar donde se dice invocar el nombre de Dios está Dios, ¿verdad? Porque dice que donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. La palabra nombre en la Biblia tiene un significado mucho más profundo que solo el nombre de Dios, para llamar a alguien. El nombre significa carácter. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, en donde estén reunidos en la ley de Dios, allí estoy yo. Y en 1 Corintios 12:12 nos sigue profundizando un poco más acerca de lo que es el cuerpo de Cristo y cuál es la función. Y nos dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene muchos miembros, ¿verdad? Y aquí empieza a hablar, ¿verdad?, de que si el pie dijera: oye, porque no soy mano, no soy del cuerpo, y si el ojo dijera: oye, porque no soy pie, no soy del cuerpo. Cada uno tiene su función, su lugar dentro de lo que es la iglesia. Así como están, más adelante nos habla, están los predicadores, después los apóstoles, después los profetas, después los maestros, ¿verdad? Hace un orden de cosas, pero cada uno es importante para que el cuerpo pueda funcionar bien. Y luego en el versículo 26 del mismo capítulo dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro es honrado, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es parte de él. Para que un cuerpo, por ejemplo, mi cuerpo físico, pueda dirigirse y caminar hacia allá, o hacia el norte, hacia el sur, ¿verdad? Tienen que ponerse de acuerdo todos los miembros de mi cuerpo, porque no vaya a ser que mi pie derecho vaya para acá y el izquierdo quiera ir para el otro lado, ¿verdad? Tiene que haber un solo sentir, una sola dirección del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia de Dios debe tener una sola dirección. Esa dirección es hacia adelante y hacia arriba, ¿verdad? Lo sabemos. Pero ¿de qué manera? ¿Cómo es liderada la iglesia? Porque hoy en día vemos muchas denominaciones que tienen cada uno su propia interpretación de la palabra de Dios. Pero la Biblia es una sola y Dios es uno solo. Por lo tanto, la verdad de Dios también debiese ser una sola. ¿Cómo es que Dios iría a manifestar eso? Sigamos leyendo en Romanos 12, versículo 1 y 2. Tengo un poco pegadas las páginas. 12, 1 y 2. Y nos dice: así, hermanos, por la tierna misericordia de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Si bien es cierto, este versículo siempre es aplicado para el cuerpo individual, ¿verdad?
Nuestro cuerpo personal debe ser entregado como sacrificio, ¿verdad? Debemos pasar, al igual como Jesús pasó por ese Getsemaní, esa tribulación que lo perfeccionó para que él pudiese llegar a la prueba. De esa misma manera nosotros pasamos por Getsemaní. Pero ese cuerpo que nosotros entregamos como sacrificio vivo, no solamente es nuestro, sino la iglesia se entrega también a Cristo. Y de esa manera tenemos que ir transformándonos. ¿Mediante qué? La renovación del entendimiento. O sea que la luz que yo recibo hoy, el día de mañana, va a ser mayor en relación a esa misma luz. Cada vez el entendimiento se va renovando, hasta que la luz de los santos resplandezca como la luz de la aurora, ¿verdad? La luz de los justos, nos dice la palabra de Dios. Y esto, si nosotros pasamos al versículo 16, en el mismo capítulo, nos dice: sed unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, y no seáis sabios en vuestra opinión. Y aquí es donde quiero ya que podamos hacer una reflexión acerca de esto. La iglesia de Cristo, la verdadera iglesia de Cristo, debe permanecer unánime. Unánime en un mismo sentir, en un mismo mensaje. Y este es el mensaje que hemos recibido mediante la renovación de nuestro entendimiento. Porque antes pensábamos entender las cosas, ¿verdad? La mayoría, bueno, gran parte de los que están aquí presentes pertenecieron alguna vez a la iglesia adventista del séptimo día como corporación. Y el mensaje que se entregaba allí pensábamos entender que era de Dios, ¿verdad? Hasta cierto punto. Pero sabemos que tuvo que haber una renovación de nuestro entendimiento para que pudiésemos entender la progresión del mensaje. Para no quedarnos en el pasado, sino que proseguir y vivir y predicar el mensaje que se predica y que se debe predicar hoy en día. Ya si pasamos a 1 Corintios 1, versículos 9 y 10, nos vuelve a repetir lo mismo. Nos dice: Dios es fiel. Él os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cada uno debe tener esa comunión con Cristo. Si cada uno no tiene comunión con Cristo, entonces no puede haber unidad tampoco en la iglesia. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Antes estad perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Otras versiones dicen un mismo sentir. Estar unidos en una misma mente. Y por esto es que debemos someternos a Dios. Someternos a Dios para que Él pueda darnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Porque sin eso no vamos a nunca conocer cuál es la voluntad de Dios para este tiempo. Y cada uno debe hacer esa comunión personal con Cristo. Y para poder estar en un mismo mensaje debemos entender el tiempo que estamos viviendo. ¿Cuántos creen aquí que estamos en el tiempo del fin? ¿Sí? Estamos en el tiempo del fin, ¿verdad? En el fin del tiempo del fin. Y Malaquías 4, versículos 5 y 6 nos habla de ese día. Versículo 5 nos dice: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Esa es su segunda venida. Y habla de que vendría el profeta Elías. No literalmente, ¿verdad? Pero sí vendría un mensajero. Y en Mateo 17:11 nos dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Nuevamente Jesús vuelve a confirmar que vendrá antes del día grande y terrible del Señor, ¿verdad? Antes de que Cristo venga por segunda vez. Y el versículo 6 de Malaquías 4 dice: Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. El mensaje de Elías iba a unir a todo el pueblo. Iba a unir el corazón del padre con el hijo. Los padres también de nosotros, en cierta manera, son los pioneros, ¿verdad?, de la iglesia adventista. Su corazón también estaba convertido a este mensaje. Pero con el tiempo, ese mensaje se fue perdiendo. Y en Juan 10:16 nos habla de ese líder que vendría. Que nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también tengo que traer. Son todas estas que están en Babilonia, ¿verdad? En la confusión. El mensaje del cuarto ángel nos dice: salid de Babilonia. Y después dice: ellas también oirán mi voz. Y habrá un rebaño
y un pastor. La iglesia de Cristo, mis hermanos, es una sola y tiene que permanecer unida. Y para que permanezca unida, nosotros tenemos que hacer algo. Una de las cosas de las cuales vamos a participar ahora es este emblema. Y esto nos va a unir en un mismo sentido. Y debemos entender ese símbolo. Y cuando estemos comiendo ese pan, entendamos que no solamente estamos recordando el maravilloso sacrificio que hizo Jesús, sino también estamos compartiendo y participando de un mismo cuerpo, de un mismo mensaje, de una verdad. Estaba sonando una alarma por ahí. Para poder concluir, quisiera leer Juan 17, 20 al 23, que nos dice la oración de Jesús. Y esta oración aplica a nosotros. Primero oró por sus discípulos y después dice: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos así como me amaste a mí. La única manera para que el mensaje pueda iluminar toda la tierra será si nosotros alcanzamos esa unidad. Si nosotros nos gozamos con el que le va bien y nos entristecemos con el que le va mal. Oramos los unos por los otros. Que no hayan rencillas, que no hayan contiendas entre nosotros. Que no hayan malos pensamientos en contra de hermanos que también pertenecen a este mensaje. Que tengamos ese sentir que tuvo Cristo por nosotros. Pidámosle a Dios que a través de este emblema que vamos a compartir ahora, podamos participar de ello. Y me gustaría leer de la versión Kadosh. Hay una versión de la Biblia que es la versión Kadosh, que habla el mensaje de Tarsis. Sabemos que el último mensaje a la tierra vendría de Tarsis, en Isaías 60. Y es muy interesante cómo lo traduce esta versión. Y nos dice: ¿quiénes son estos volando juntos como nubes? ¿Cómo estaban volando estos? Juntos como nubes. Como palomas con polluelos hacia mí. Las islas están poniendo su esperanza en mí. ¿En quién está la esperanza? En Cristo, ¿verdad? Con los barcos de Tarshish a la cabeza. Tarsis, en la Biblia, representa España, ¿sí? Es donde estaba España. Por lo tanto, los que van a la cabeza son los de España. O sea, desde España vendría un mensaje. Y dice que estarían volando juntos como nubes. Este cuarto ángel, ¿verdad? Que viene volando y que se une a los otros tres. Y dice: para traer tus hijos desde muy lejos. ¿Dónde queda España? ¿Queda lejos, no, de nosotros? Nosotros somos los hijos desde muy lejos. Hemos llegado a este mensaje, cumpliendo la profecía bíblica. Y con ellos su plata y oro. No está hablando del dinero, ¿no? Está hablando de nuestro carácter, de nuestra riqueza espiritual. Sabemos que la palabra Getsemaní, por su significado, también quiere decir riqueza. Y Jesús en Getsemaní tuvo que pasar por una tribulación, tuvo que pasar una angustia, tuvo que pasar por un luto. Nosotros también hemos de pasar ese momento cuando se dicte la ley dominical. Va a ser amargo para nosotros tomar la decisión en ese momento de recibir o no recibir la marca de la bestia. Adorar o no adorar a Dios en el sábado o en el domingo va a ser algo duro para nosotros, a pesar de que hayamos estado preparándonos tanto tiempo. Cuando llegue el momento de la decisión final, ahí va a ser donde verdaderamente para nosotros va a ser pasar por ese Getsemaní. Y allí es donde se va a manifestar nuevamente esa... Getsemaní es lagar, es como prensa de aceite. Entonces
vamos a recibir ese aceite que es el Espíritu Santo y vamos a recibir esa riqueza, esa plata y ese oro, por amor al nombre Kadosh de Yahweh, porque el Hakadosh de Israel es glorificado. Extranjeros reconstruirán tus muros, sus reyes estarán a tu servicio, porque en mi ira yo te golpeé, pero en misericordia yo te amo. Y el versículo 18 nos dice: la injusticia no se oirá en tu tierra, ni desolación o destrucción dentro de tus fronteras, sino llamarás tus muros salvación y tus puertas alabanza. Que podamos, a través de este emblema, mis hermanos, estar unidos todos dentro de los muros. Que no salgamos de la ciudad, porque si salimos de la ciudad vamos a perder la protección. Terminemos esta obra que Dios nos mandó a hacer y que podamos recibir el poder de lo alto y que podamos hacerlo unánimes en la fe. Bueno, mis hermanos, mediante este emblema nos unimos como Ministerio Cuarto Ángel para ser un solo cuerpo. Cada uno haga una oración en su mente mientras ingiere el pan. Bueno, mis hermanos, sigamos en esa unidad y ahora lo dejo con el hermano Eduardo. Lo cierto es que Jesús tomó el pan, como dice el relato bíblico, y lo partió. Dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por vosotros. Pues dice el relato bíblico que tomó la copa que estaba con jugo de la vid, y señaló que esta es mi sangre, la cual es entregada también por vosotros. Ahora, ¿qué representa la sangre? Para eso les voy a pedir que podamos buscar en nuestra Biblia, porque habían pasado ya 2500 años aproximadamente desde que se instituyó en el santuario terrenal un rito en el cual el sumo sacerdote, en el día de la expiación, esto está en Levítico 16, les voy a invitar a que puedan buscar en Levítico, en el libro del Antiguo Testamento, en el libro de Levítico capítulo 16, versos 14 y 15. En el día de la expiación, el sumo sacerdote primero tomaba un becerro para expiar sus pecados y lo sacrificaba. Y tenía que cumplir con este procedimiento que está relatado acá en el versículo 14. Porque él primero sacrificaba un becerro para que sus pecados fueran perdonados, ¿ya? Como decía nuestro hermano Pablo, él entraba en este día de la expiación al santuario, pero primero tenía que pedir perdón por sus pecados.
Y en el verso 14 dice que tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Entonces el sacerdote entraba al lugar santísimo con esta sangre del becerro. Imaginemos que aquí está el velo. Él pasaba, estaba el propiciatorio en este sentido. Y él rociaba la sangre en el lado oriental, 7 veces. De ahí después, él entraba nuevamente cuando sacrificaba el macho cabrío que era sacrificado por el perdón de los pecados de todo el pueblo. Y dice el verso 15, después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo como la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Lo mismo hacía, tomaba la sangre del macho cabrío, entraba con la sangre al lugar santísimo, y rociaba la sangre en el lugar oriental. Y había un lugar en el lado oeste, que nunca se ocupaba, que era este lugar. Siempre la sangre por 2500 años aproximadamente se rociaba acá. Pero había un lugar que estaba apartado, que nunca se tocaba. Yo les pregunto, ¿para quién estaba apartado ese lugar? Para el verdadero Cordero, ¿no es cierto? Como dijo Juan el Bautista cuando lo vio, ¿no es cierto?, acercarse, ¿no es cierto?, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante porque ya el profeta Habacuc, en Habacuc capítulo 3, verso 4, él haciendo una oración, está profetizando sobre lo que iba a ocurrir con Jesucristo. Habacuc capítulo 3, verso 4. De aquí, como decía nuestro hermano Frank, entramos en la luz del cuarto ángel. Como adventista yo personalmente estuve 21 años conociendo parte de esta verdad, pero por medio del mensaje del cuarto ángel, esta nueva luz que fue dada desde España, conocimos mucho de los que estamos acá esta nueva verdad. Habacuc capítulo 3, verso 4 señalaba que el resplandor fue como la luz, hablando del sacrificio de Cristo en la cruz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba el escondido de su poder. Pero, a través de Ellen de White, ella tenía una versión de la Biblia, la King James. En este verso 4, ella al lado derecho de esta Biblia dice que no salían rayos de su mano, sino que dice la palabra side, del costado. Y ella misma en el libro El conflicto de los siglos, en la versión en inglés, dice que el escondedero de su poder estaba en el costado de Jesús. Y ahí está la nueva luz, ahí está la diferencia. Que la connotación que le da Ellen de White, inspirada por el Espíritu Santo, es que en el costado de Jesús estaba el escondedero de su poder. Ahora bien, en San Juan 19 nos relata de testimonio directo el apóstol. San Juan 19, versos 33 y 34. San Juan 19, versos 33 y 34 nos dice: cuando ya Jesús había muerto, nos relata el costado traspasado de Jesús. Dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y aquí está la nueva luz. Nosotros, antes de conocer el mensaje del cuarto ángel, llegábamos hasta la muerte de Jesús. Hasta ahí nomás llegábamos, ¿no es cierto? Y conocíamos que el sumo sacerdote en el día de la expiación entraba al lugar santísimo con la sangre y era rociada en el lugar de oriente, ¿no es cierto? Y ahí era depositada. Pero el relato bíblico nos decía que el costado fue traspasado de Jesús y brotó agua y todo al revés, sangre primero y después agua.
¿Y qué pasaba en el santuario cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio? Primero estaba el altar de sacrificio. Era sacrificado el macho cabrío. ¿Y qué brotaba del macho cabrío? Sangre. Era depositada. Y después estaba la pileta, donde el sacerdote tenía que lavarse antes de entrar al... Entonces, del costado de Jesús, ¿por qué brotó sangre primero y después agua? Porque Jesús, y esta es la luz que da el ministerio del cuarto ángel, fue crucificado de norte a sur, y aquí entra Ron Wyatt también, porque Ron Wyatt encontró el arca del sacrificio, de la alianza, debajo del en el monte Gólgota. Y Jesús estaba orientado de norte a sur. Así fue crucificado. Y en el templo de Salomón, el arca estaba dispuesta así como estamos nosotros, oriente a este. Entonces, el arca, el lanzazo que recibió Jesús fue de oriente a este. De su costado brotó agua, sangre primero, y agua. Y esa es la luz que conocemos con el ministerio del cuarto ángel, pero no queda solamente ahí, porque esta agua y sangre brotaron por la cruz, ¿no es cierto? Al pie de la cruz, y como describió nuestro hermano Pablo, hubo un gran terremoto cuando Jesús murió, y la sangre recorrió 6 metros hasta llegar al arca, que estaba ahí oculta, ¿no es cierto? ¿Y en qué lugar cayó? En el lugar que estaba preparado hace 2500 años. Y se cumplió, como dice Ellen de White en el conflicto de los siglos, en la página 375, que el tipo se encontró con el antitipo. Esta es la nueva luz, que gracias al ministerio del cuarto ángel se completó. Gracias a Ron Wyatt, que fue un arqueólogo aficionado, guiado por Dios, hizo varios descubrimientos, pero entre los cuales descubrió el arca del pacto, el arca de la alianza. Por eso que terminamos con Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos 10, 19 y 20. Que nos dice así: que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Nosotros sabíamos que podíamos entrar al lugar santísimo, ¿no es cierto? Pero con la luz del ministerio del cuarto ángel, a través de lo que Ron Wyatt descubrió y a través de lo que Dios le dio a conocer a Ángel y a Víctor, entendemos que hay un camino que tuvo que recorrer la sangre de Jesús y el agua. Un camino de 6 metros que representa los 6000 años, ¿no es cierto?, de la historia de pecado. Desde que sacrificó Jesús en Edén junto a Daniel el primer cordero, iban a pasar 6000 años de pecado, y Jesús vendría a buscar a su pueblo. Y esa es la invitación, que entremos diariamente al lugar santísimo, con la sangre, ¿no es cierto?, por fe, con la sangre de Jesús, por este camino nuevo, esa sangre que cayó en el arca del pacto, en el monte Gólgota. Pero Ron Wyatt nos da algo adicional. A Ron Wyatt les fue mostrado que cuando se dicte la ley dominical, que sabemos que va a ser entre marzo y abril del año 2028, las tablas de la ley saldrán a la luz. Eso, no solamente las tablas de la ley, sino que también los videos que Ron Wyatt filmó, el arca del pacto. Y hay más también. Hay 2 muestras de la sangre que fueron tomadas, ¿no es cierto?, que Ron Wyatt tomó, y la tiene amigos de la familia de Ron Wyatt oculta, ¿no es cierto?, y también van a salir a la luz. Esa sangre, los videos de Ron Wyatt, fue mostrada, fue analizada en un laboratorio de Israel, y fue la sangre del Mesías que fue dada a conocer en ese momento. Entonces estamos en un nuevo camino, en el camino del cuarto ángel. Ron Wyatt fue desechado por la dirigencia de la iglesia adventista, y es lamentable porque se corta el camino,
se corta eso maravilloso que tenía que ocurrir, que ese lugar que fue dejado durante 2500 años tenía que caer la sangre del Mesías. Y eso ocurrió. Esa luz es la que debemos nosotros disfrutar. Jesús dijo, tomando, ¿no es cierto?, la copa, dijo, esta es mi sangre, por la cual vosotros es entregada. Vamos ahora a disfrutar del emblema de esta sangre maravillosa, teniendo presente que ya conocemos la nueva luz del camino para entrar al lugar santísimo. Y tenía una tapita con Bien, con alta reverencia, con una oración, nosotros en nuestra mente vamos a disfrutar del emblema de la sangre de Cristo. ¿Qué les parece, hermano? Amén. La presencia de Dios se siente. Y estamos como nuevecitos. Estamos como unos bebés ahora. Que no dure harto, ¿no? ¿No es cierto? Si participamos de la Santa Cena, Dios nos ha bendecido y nos va a seguir bendiciendo. Viene una ceremonia bonita en la tarde, un bautismo. Entonces, motivo de agradecimiento a Dios y el haber participado ahora de esta también. Vamos a concluir con una oración. ¿Nos ponemos de pie? Ya. Inclinemos el rostro para orar. Bendito Padre, Dios que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos las gracias por el privilegio que hemos tenido el día de hoy, en este día sábado tan especial, el poder haber participado, Señor, de la Santa Cena. Haced esto en memoria de mí, dijo usted. Y en este momento lo hemos recordado, Señor, y podemos, Padre, abrazar ese sacrificio que usted ha hecho por nosotros y decirle que por lo menos nosotros no fue en vano, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno, porque usted es bueno siempre. Gracias por darnos todas sus promesas, las cuales se cumplen en nuestras vidas, y por darnos, Señor, la esperanza de poder algún día llegar a conocerlo. Y la certeza también, Señor, de que somos aceptos delante de su presencia y que usted nos perdona. Gracias por ese sacrificio que hizo por nosotros, porque sin él nada seríamos. Pero aquí estamos, Señor, y estamos recordándole como usted nos dijo. Se lo pedimos todo en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén.